Dios les bendiga, hermanos en Cristo. Nos gozamos, nos alegramos en un día nuevo que Dios nos ha regalado el día de hoy para compartir un nuevo mensaje del Evangelio con cada uno de ustedes. Desde luego, este es su servidor, Lester López, anunciándoles el Evangelio, hermanos, desde aquí, desde Dallas, Texas, a todas las naciones de la tierra. Hoy tengo la oportunidad, hermanos, de compartir con ustedes en este video y compartir un nuevo mensaje, un mensaje maravilloso que ha ministrado el Espíritu Santo hace un tiempito atrás. Viene compartiendo este mensaje y he tomado a bien el traerlo el día de hoy. Este mensaje que quiero compartir lo he titulado Cubriendo debilidades y destacando virtudes. Hoy quiero enfatizar en un texto en particular, hermanos, que se encuentra escrito en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 8, verso 8 al 10. Para entrar en el desarrollo de este mensaje, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que se han conectado a este video y que continuamente nos apoyan, ¿verdad? Hay hermanos fieles, ¿verdad? Que siempre escuchan estas predicaciones y ven estos videos, así que les damos las gracias desde ya. Quédese conmigo hasta el final porque creo que le va a ser de bendición esta palabra que quiero compartir el día de hoy con cada uno de ustedes, hermanos en Cristo. Cantar de los Cantares, escrito por el rey Salomón. En el capítulo 8, verso 8, se expresa o se destaca este versículo de la siguiente manera. Le doy lectura y dice el versículo 8. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos de nuestra hermana cuando de ella se hablare? El versículo 9 lo leo, hermanos, y dice: si ella fuere muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tabla de cedros. El versículo 10 dice: yo soy muro y mis pechos son como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Hoy quiero hablar de este versículo, hermano, porque tiene muchas características muy importantes que hay que señalar y destacar en este pasaje bíblico. Primero, hermanos, número uno, podemos ver, ¿verdad?, ciertos aspectos o algunos puntos a tomar en cuenta en este texto bíblico, en estos versículos que le acabo de leer. Número uno, él comienza, o el escritor, ¿verdad?, de este pasaje bíblico comienza diciendo: tenemos a una hermana. Esto habla, hermanos en Cristo, cuando este versículo comienza a desarrollarse de esta manera, nos deja bien en claro de que habla de algo que es interno, algo que, ¿verdad?, se está llevando a cabo en una familia, como en un núcleo familiar. Era un problema que era propio, ¿verdad?, del escritor o de la persona que está escribiendo este texto, en este caso Salomón. Salomón aquí representa técnicamente a Jesucristo, representando la iglesia, representándonos a cada uno de nosotros. Pero el versículo comienza diciendo: tenemos una pequeña hermana. Habla de un problema, ¿verdad? Se puede relacionar a un conflicto, ya sea en la familia, ya sea en cualquier campo de la vida, pero ellos se asocian, ¿verdad?, y se identifican como haciendo este problema parte de ellos. Habla de un número de personas, de un grupo de personas involucradas en este asunto. Luego comienza el texto y se sigue desarrollando de la siguiente manera, y hacen énfasis en una pequeña hermana. La palabra pequeña, vamos a hablar un poquito de lo que es pequeña. Cuando hablamos de algo que es pequeño, podemos hablar que algo que está en desarrollo, en crecimiento, como el mismo texto lo deja ver claro, que era algo que todavía no había alcanzado todavía su desarrollo, no había alcanzado madurez, no había alcanzado estatura, no había alcanzado la suficientemente, ¿verdad?, podemos decir sabiduría. Era algo que estaba en pro a desarrollarse. Ahora, al ser pequeña, se muestran en este aspecto de la palabra pequeña debilidad. Esto nos quiere decir de que habían debilidades, había algo que todavía no se había desarrollado, lo cual podría venir a ser un defecto, ¿verdad?, en esta muchacha de la cual Salomón se está refiriendo, o a la persona que Salomón se está refiriendo en esta ocasión. Al decir que era pequeña, ¿verdad?, era que todavía, hermanos, no había alcanzado la estatura, el nivel que se esperaba que alcanzase.
que no tiene pecho, dice aquí el texto. Entonces habla de un aspecto, ¿verdad? Podemos enfatizarlo o llamarlo físico, ¿verdad? Que era un defecto físico que había en esta hermana menor de todos estos que vivían bajo un mismo techo, ¿verdad? Rodeada, esta muchachita estaba rodeada de muchos hermanos, ¿verdad? Que en particular me gustaría en esta ocasión decir o pensar de que esta pequeña hermana, ¿verdad? Era la iglesia, era la congregación rodeada, ¿verdad?, de muchos hermanos. Y también podemos tomar otro aspecto, ¿verdad?, señalarlo en un aspecto familiar, ¿verdad?, cuando son mujeres que crecen rodeadas de muchos hermanos. Entonces, hermanos en Cristo, mirando este tema aquí, vemos que esta pequeña hermana que ellos tenían, hermanos, todos los hermanos alrededor de ella comenzaron a preocuparse, ¿verdad?, del defecto que estaban notando en el cuerpo de la hermana, que todavía era pequeña, pero ellos miraban, hermanos, el defecto estaba ahí. Entonces, ellos comienzan a pensar, hermanos en Cristo, en un plan cómo cubrir, ¿verdad?, el defecto que se encuentra en esta joven pequeña, ¿verdad?, esta mujer pequeña aquí o niña pequeña, para que no se hablara del defecto. Entonces empiezan ellos a indagar y a escudriñar un poco más a detalle qué es lo que ella tenía, ¿verdad?, como virtudes. Y entonces ella dice, el texto sigue avanzando y dice, ¿qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Entraron, ¿verdad?, en un conjunto, como quien dice, en mutuo acuerdo, como algo que era muy personal de ellos y comenzaron, hermanos en Cristo, técnicamente este grupo de personas a preocuparse. ¿Qué iban a hacer ellos acerca de esta hermana pequeña que no tenía pechos? La preocupación aquí en este pasaje bíblico es cuando de ella se comenzara a hablar. En la iglesia, hermanos en Cristo, podemos notar claramente que esta niña nos representa a nosotros delante de Dios. Nosotros, así como ella, éramos pequeños y teníamos no virtudes, sino que comenzamos a servir a Dios con muchas debilidades. Esto podríamos llegar a enfatizar o pensar, hermanos, de que esto se refiere al comienzo de cada uno de nosotros cuando comenzamos en el ministerio. En nosotros había, ¿verdad?, virtudes, pero lo que más se marcaba en usted y en mí eran los defectos. Y esto es lo que aquí nos deja claro, ¿verdad?, este pasaje bíblico. Todos los hermanos que están diciendo, tenemos a una hermana, puede ser, hermanos, cuando que se refiera, ¿verdad?, a una congregación rodeada de hermanos maduros, hermanos que habían alcanzado madurez, hermanos que ya habían alcanzado, ¿verdad?, desarrollarse. Y cuando miraron la dificultad de la hermana que venía creciendo, ellos enseguida, como gente que habían alcanzado madurez, hermanos, no comenzaron a ver las debilidades, sino las virtudes y lo que podrían llegar a ser con esta persona, con esta pequeña hermana que tenían aquí, que no tenía pechos. Aunque era pequeña, ellos empezaron a ver qué virtudes ella tenía. Entonces, ellos comienzan a indagar y a crear un plan como hermanos, porque hay una asociación. Aquí se deja clara una unidad tremenda y deja claro este texto una asociación. Cuando hablamos en contexto, hermano, y lo relacionamos con una congregación, vamos a ver, ¿verdad?, de que las congregaciones están rodeadas ¿por qué? Por el pastor, por personas muy maduras, por ancianos, personas que han alcanzado madurez, pero en medio de ellos también habemos hermanos que estamos más pequeños de inferioridad, en madurez o en sabiduría, somos inferiores. Entonces, cuando hay una unidad profunda y cuando hay fidelidad y cuando hay amor en el cuerpo de Cristo, todos los hermanos que ya alcanzaron mucha madurez comienzan, ¿verdad?, a cuidar a los pequeños que acaban de comenzar en el rebaño, a gente que tiene tal vez un llamado tremendo, pero así como todos hemos sido procesados y hemos llegado a desarrollar nuestros talentos y potenciales, hermano, también se van a dejar en claro ver nuestras debilidades aun cuando somos pequeños. Muchos que tenemos debilidades, podríamos señalar aquí, hermanos, en que no conocemos mucho la Escritura y podemos cometer muchos errores cuando tratamos de predicar lo que hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Otros hermanos cuando se están preparando, ¿verdad?, en la alabanza, cometen errores, ¿verdad?, y que la voz se les puede desafinar en medio de un canto, y esos son errores porque no han podido ellos, ¿verdad?, calibrar bien sus voces o desarrollar bien su talento o su forma de cantar. Esto sería en ellos, ¿verdad?, tanto en el que predica como en el que canta, un defecto.
Pero cuando ellos notaron de que esta persona todavía tenía virtudes, cuando un grupo de hermanos maduros comienzan a ver las virtudes y comienzan a ver los talentos que tienen, no se enfocan luego en el problema, no se enfocan en la debilidad que tienen, sino en cómo cubrir esa debilidad. Esto habla, hermanos, de una iglesia bien asociada. Nos deja un contexto este versículo aquí de una iglesia bien preparada, madura, bien trabajada de parte del Señor Jesucristo, que está buscando no solo hacer que los demás hermanos crezcan y se desarrollen, y que están tratando de todo lo que se pueda de cubrir los defectos que hay en una congregación. Habla de un pastor bien maduro que se enfoca en desarrollar, en cultivar, ¿verdad?, el carácter, en el cultivar el desarrollo espiritual, emocional de una persona, y no en enfocarse en las debilidades, ¿verdad?, y pocas virtudes que esta persona tenga o que muchos en la congregación de él tengan. Entonces, como podemos ver aquí, habla de un cuerpo maduro, de alguien que saben, hermanos, que las personas cuando comienzan van a tener dificultades en el ministerio, cuando comienzan van a tener temores, pero ellos se hacen y se reagrupan, ¿verdad?, para tratar de cubrir una debilidad que se marcaba en el carácter de una pequeña hermana que ellos tenían. Entonces, ellos comienzan a ver las virtudes, y el texto, versículo 9, lo deja ver bien en claro. Y el segundo que dice aquí es lo siguiente: si ella fuera muro, entonces ellos comienzan a crear un plan maravilloso, hermanos, y lo dejan al descubierto cuál era el plan que ellos tenían. Y mire lo que dice aquí: edificaremos en él un palacio de plata. Entonces, mire qué maravilloso aquí. Lo que puedo destacarle aquí, hermanos, es que siempre cuando vamos en algún viaje y usted va a conocer una nueva ciudad, luego empezamos a ver, cuando entramos a barrios que son técnicamente de gente de mucho dinero, empezamos a ver que todo el ambiente cambia. Empezamos a ver casas bonitas, unas más que otras, con mejores detalles, ¿verdad?, con árboles bonitos, y que se ve que hay mucho dinero, ¿verdad?, en ese territorio. Pero luego en sí, hermanos, cuando nosotros vamos cruzando a través de esos barrios de gente de muy adinerada y vamos en nuestros vehículos, usted no va a centrar la mirada en el cerco, sino en la propiedad que está dentro del cerco. Ahora, si ahí no hubiera nada, entonces nos quedaría nada más que ver el cerco, ¿verdad?, que cerca la propiedad, porque no hay nada todavía desarrollado ahí. Entonces, vemos aquí bien en claro que el texto nos deja bien explícito, bien amplio en la forma de comprender que ellos tenían. Ellos tenían mucha madurez y comenzaron, hermanos, estos hermanos de esta hermanita pequeña, a buscar las virtudes que ella tenía. Entonces a ella, primero, la comparan como si ella se tratara de un muro. Entonces, para que la gente, dice ellos, no ponga la mirada en el muro, que es lo que técnicamente se ve primero, vamos a construir sobre ella un muro, arriba, un palacio, dice aquí, de plata. Entonces, es lo que pasa, hermanos. Lo que tratan de hacer ellos es cubrir, ¿verdad?, la debilidad que se encontraba en el carácter de esta pequeña hermana que ellos tenían. Y lo que trataban de hacer, segundo, era desviar la atención de las personas que podían fijarse en el defecto que ella tenía, construyendo algo más hermoso encima del defecto que ella ya tenía, que no tenía pechos. Entonces, cuando les decía anteriormente, cuando usted va cruzando una ciudad, no se pone luego la mirada suya en el cerco, en el muro, sino que pone la mirada en la casa, en el palacio que está construido en ese lugar, en el edificio que está al fondo. Y es así, hermano, como es desviada la atención del muro y se enfoca uno solamente en la casa, ¿verdad?, hermosa, qué colores tiene, cuánto nivel de altura tiene, cuáles son los detalles, ¿verdad?, esculpidos en esa casa. Y usted comienza a desviar la atención y ya no le hace falta y no le importa, hermano, si el muro es de madera, si es de cedro, si el muro es de tablas bien trabajadas, bien pulidas, no le importa el cerco, porque la casa está tan bellísima que no hay tiempo de fijarse en el cerco. Así pasa, hermanos, nosotros en la congregación, que cuando usted ve un defecto en el hermano, usted y yo somos los responsables de construir en él o ayudarle a que él se desarrolle de una manera que no pongan los demás, ¿verdad?, la mira en el defecto que él tiene, sino en las virtudes y cualidades. Usted, como una persona madura en la congregación,
como alguien que está sirviendo en el liderazgo, en cualquier aspecto, llámese como un anciano, ¿verdad? O un líder que guía un rebaño en el servicio, como los que guían, ¿verdad? Los ujieres en los ministerios, los que guían a la gente que ora en las casas, ¿verdad? En la iglesia, en los grupos de intercesión. Estamos hablando de personas que ya tienen un alto madurez, no solo en el conocimiento, sino en cómo preparar a la gente y desarrollarlos de tal manera de sacar más los potenciales que ellos tienen que los defectos que se ven claramente en ellos. Entonces, son gentes experimentadas en los ministerios que juegan un papel muy importante. Cuando ellos ven que llega una persona que tiene muchas virtudes, muchos talentos, hermanos, ellos se van a enfocar en pulir los talentos y las virtudes, ¿verdad?, maravillosas que tiene este nuevo elemento, esta nueva persona que se acaba de asociar, que se trata de un nuevo convertido, porque ellos dicen una hermana pequeña. Podemos hacer énfasis, hermano, que puede ser un hermano creyente que acaba de unirse al ministerio, al grupo, ¿verdad?, que es pequeño en conocimiento, en sabiduría, en perseverar, en un caminar con Cristo, pero los hermanos que ya son maduros, lo adoptan, lo agarran y lo traen hacia Él y no ponen la mirada, ¿verdad?, en los pechos, diríamos en esta ocasión, que serían los defectos que él carga o que ella carga, sino y empiezan a buscar las virtudes, los talentos que él tiene. ¿Para qué? Para edificar encima de ese defecto algo que desvíe la atención del defecto que ya tiene, sino que construyen algo más maravilloso para que la gente no ponga la mirada en el defecto, sino en las buenas cualidades y virtudes que ellos con diligencia y con sabiduría encontraron en esta persona. Entonces hablamos, ¿verdad?, de un grupo de personas maduras, sabias, que saben dirigir una obra en el caminar con Cristo. Entonces, esto de la hermana pequeña, delante de Dios nos representa a nosotros la iglesia. Nosotros, así como esta hermana pequeña que tenían aquí, ¿verdad?, que ellos están destacando, así comenzamos cada uno de nosotros. Y Jesucristo, con los dones y talentos espirituales, con los frutos del Espíritu y dones espirituales por medio del Espíritu, Él comenzó a edificar en nosotros algo maravilloso, hermano. Hoy usted es un pastor, pero esto lo hizo el Espíritu Santo. Edificó en usted, encima de las debilidades, algo que es maravilloso, que le cambió el nombre. Dejó que la gente dejara de centrarse en sus debilidades, en el orgullo no trabajado, ¿verdad?, en la deficiencia de su carácter y de mi carácter, y construyó en usted un pastor. Y ahora es un pastor. Ahora no se dice o no se habla de las debilidades suyas, sino que se dice de usted que usted es pastor, que usted es pastora, que usted es ministro, que usted hace algo importantísimo en la obra de Dios. Pero esto lo ha hecho el mismo Cristo, ayudándole a usted y ayudándome a mí por medio del Espíritu Santo, construyendo encima de nuestras debilidades, como lo dice aquí el texto, un palacio de plata. El palacio de plata puede ser en su vida y en la mía, hermanos, ¿verdad?, los dones ministeriales, un don del Espíritu de sanidad, de hacer milagros, un ministerio de Cristo como el ministerio de la predicación, la profecía, el evangelismo, y todos estos son como palacios de plata encima de nuestra cabeza. Vienen a ser adornos en nuestras vidas, que el Señor Jesucristo, en vez de enfocarse en la debilidad que había en usted y en mí cuando comenzamos siendo pequeños, niños, a caminar con Él, se enfocó en explotar en nosotros el buen, ¿verdad?, talento, el potencial que Él mismo sabe que Él había puesto en usted y en mí. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, ha esculpido en nosotros, ¿verdad?, unos buenos predicadores, unos buenos maestros, unos buenos pastores, ministros, ¿verdad?, que ahora hablan de nuestras virtudes, hablan de nuestras habilidades, hablan de la capacidad que Dios nos ha dado, mas no de los defectos que nosotros tenemos. Porque decir verdad, hermanos, los defectos todavía están. Nada más que la gente no los ve de alguna manera. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ha cubierto los defectos que usted tiene y que yo tengo. Es como lo decía, ¿verdad?, un buen cantante hace un tiempo atrás, ¿verdad?, que si cuando estamos en la presencia de Dios, si Dios nos dejara así, sin la cobertura de Él, se vería realmente quién somos nosotros. Pero la gracia de Dios ha venido a cubrir en nosotros, se ha construido con la gracia del Espíritu un palacio de plata, de tal manera, hermanos, en Cristo, que los hermanos no pongan la mirada en nuestras debilidades, sino mayormente en las virtudes que es el Evangelio de Cristo, ¿verdad?, vertido en nuestras personas. Entonces, miramos aquí, ¿verdad?, esos puntos importantísimos que ellos dicen y que ellos destacan aquí. Como punto número uno, podemos decir que ellos tenían una hermana pequeña.
podemos enfatizar en algo segundo, como un punto número 2 aquí, hermanos, en este desarrollo de esta pequeña, ¿verdad?, enseñanza que le estoy trayendo, predicación. ¿Qué haremos, dice ellos, cuando de ella se hablare? Entonces, en segundo plano podemos ver que ellos comienzan a destapar las virtudes, a buscar virtudes. Ellos estaban preocupados, ¿qué haremos cuando de ella se hablare? ¿Qué haremos cuando se hable, verdad, de las debilidades que hay? Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos, cuando se comienzan a ver las debilidades, verdad, en el nuevo convertido, en el nuevo creyente, en el nuevo hermano que se acaba de asociar con usted, verdad, al servicio de la obra, que acaba de llegar como un nuevo miembro en el ministerio suyo donde usted es pastor, o que se acaba de agrupar en alguno de los grupos, verdad, que ya están formados dentro de la iglesia? ¿Qué vamos a hacer nosotros los que ya tenemos, verdad, un carácter mejor desarrollado, más trabajado en el caminar con Cristo? ¿Hablaremos de las debilidades de la persona o hablaremos de las virtudes? ¿O comenzaremos nosotros como hermanos sazonados en Cristo a trabajar en él o en ella para construir, como dice Jesús, un palacio de plata, de manera que no pongan, verdad, los demás hermanos los ojos en las debilidades del nuevo convertido, sino en las virtudes que juntos como hermanos en Cristo hemos logrado construir en esa persona para cubrirla, para que no se hable de las debilidades, sino de las virtudes? Y esto es lo que ha hecho Jesucristo con cada uno de nosotros, hermanos en la fe. Él ha construido en nosotros dones, ha puesto en nosotros frutos del Espíritu Santo para que no se hable de nosotros, de nuestras debilidades, sino de las virtudes y de la gracia y del favor que Él mismo ha puesto en nuestras vidas. Si ella fuera muro, aquí dice, entonces construiremos un palacio de plata. Entonces, ahora, la atención, hermanos, ya no se pondría en el muro mal construido, mal edificado o tal vez no terminado, o tal vez que no era completamente hermoso, sino que ahora la mirada se centra en el palacio de plata, porque con la luz del sol brilla, resplandece, entonces cautiva la mirada de los que la ven, de los que lo observan. Esto es tipo, ¿verdad?, de Jesucristo trabajando en cada uno de nosotros. Ellos hacen nuevamente en este texto bíblico un énfasis más detalle y la comparan de otra manera y la ponen en otro aspecto y dicen, y si ella fuere puerta, ¿qué haremos si ella fuere puerta? Si la puerta es lo primero que usted ve cuando llega a una casa, es imposible que usted no se pare frente a la puerta cuando va a visitar a algún hermano. En lo primero que se fija es usted en la manecilla, si es buen llavín, si allí donde se está abriendo la puerta está todo negro, está todo sucio, y ahí se comienzan a ver todas las imperfecciones de las personas que viven adentro de esa casa. Pero si ella fuere puerta, entonces dice aquí, la revestiremos de cedro, vamos a embaldosarla con cedro, vamos a cubrirla con tablas de cedro. ¿Para qué? Para que la gente no ponga, ¿verdad?, la mira en la puerta, sino en las bonitas tablas de cedro que están antes de la puerta, en el olor del cedro. Entonces vemos, hermanos, que habla de una protección, habla también de una cobertura, habla también de un amor, ¿verdad?, una fidelidad que hay en el cuerpo, en el carácter, ¿verdad?, de estos hermanos que están tratando de cubrir los defectos de los demás. Esto demuestra, hermanos, cuando ya la iglesia ha alcanzado madurez, cuando la iglesia es madura, nadie se enfoca en los defectos de los hermanos, se enfocan más en las virtudes, nadie habla de los problemas de la iglesia, hablan mayormente de las cosas que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia. Dejamos de un lado, ¿verdad?, los pleitos, las divisiones, las contiendas, el egoísmo, las enemistades, ¿verdad?, los enojos, los arranques de locura que tienen algunos hermanos en la congregación, las tomas de decisiones alocadas que hacen otros en la congregación. Ya no nos enfocamos en eso, ni siquiera hablamos, ¿verdad?, del desplante, del desaire que nos hacen ciertos hermanos, sino que comenzamos a hablar de que la gloria de Dios se derramó en la casa. Comenzamos a hablar de que cómo lo usó Dios al que predicó, el que cantó, qué bonita estuvo la alabanza y mira, se desató la presencia de Dios. Eso habla de una persona que es madura, eso habla de una congregación que ha alcanzado madurez, que ya no están enfocados en descubrir los defectos de los hermanos, sino que ya alcanzaron madurez, porque la inmadurez se conoce, hermanos, cuando hay contiendas, cuando hay celos, cuando hay divisiones. Es cuando somos niños, por eso Pablo dice, porque cuando la persona es niño en un carácter, hermano, todavía se muestran muchas deficiencias de la carne, obras de la carne en cada uno de nosotros. Entonces, Pablo, enseñando un poquito de esto, dice que cuando somos niños, pasamos como perritos y gatitos aruñándonos y mordiéndonos a cada rato entre la misma congregación, porque se desatan los celos, las contiendas, las divisiones, las iras, los enojos. Pero cuando la iglesia madura, hermano, que esto es énfasis, es tipo de la iglesia de lo que está hablando aquí Salomón,
cuando alcanzamos un desarrollo, un carácter mayor, más diferente, hermano, entonces cuando Dios comienza a trabajarnos y a procesarnos individualmente, vemos, hermano, que ya no hablamos de las debilidades de que hay adentro de la iglesia, sino de las virtudes que hay dentro de la misma iglesia, de los mismos hermanos. Entonces, el versículo 10, ya para ir terminando, se cierra de la siguiente manera: yo soy muro y mis pechos como torre. Entonces aquí mire lo que dice, habla de una persona que se siente segura, rodeada en medio de un grupo de hermanos, rodeada en medio de un grupo de hermanas que la cuidan, que la protegen. Vieron no se enfocaron en las debilidades, sino en las virtudes. Entonces, el efecto que provocamos nosotros en los nuevos convertidos, en los nuevos creyentes, hermanos, cuando los cubrimos, cuando los abrazamos con amor, cuando nos acercamos a ellos y los hacemos parte de nosotros, esas personas se sienten amadas y se comienzan a desarrollar, comienzan ellos a crecer en la obra de Cristo y se sienten confiados, rodeados de cada uno de nosotros. Por eso habla de una asociación aquí, hermanos. Y aquí nos deja bien claro que esta hermanita aquí, cuando se miró rodeada y protegida por todo el núcleo familiar, por todos sus hermanos, ella dice aquí en el verso 10, yo soy muro. Habla con gran seguridad, habla con gran energía de las virtudes que hay en ella y dice, yo soy muro y mis pechos son como torres. Ahora ya los pechos ya no eran preocupación para ella, porque antes ella no tenía pecho. Pero al venir los demás hermanos y construir un palacio de plata encima de ella, ahora ella se ve vestida y se ve adornada y ahora ella habla de una postura de seguridad. Habla de una postura, hermanos, donde ella ya está sanada. Habla de una postura donde ya aquel mal momento que pasó cuando no tenía pecho, eso ya pasó a ser historia. Ahora ya no habla de las debilidades, sino habla de las virtudes. Y ella dice, yo soy muro y mis pechos como torre. Pero no es que tenía pechos, fue que le pusieron pecho cubriéndole y poniéndole un palacio encima de ella, cubriéndola con un palacio de plata. Entonces ahora dice esto, que ha venido a galardonarme, que ha venido a cubrir. Ahora viene en lugar de lo que yo no tenía. Ahora yo soy, dice, mis pechos son como torres. Hay algo bellísimo. ¿Por qué? Porque toda la iglesia trabajó en cubrir las debilidades de los hermanos pequeños. Jesucristo, el pastor de la iglesia, trabajó en cubrir las debilidades nuestras como cuerpo. Y en lugar donde no había pecho, hermano, Él ha construido un palacio de plata. Y ahora la iglesia de Cristo, en los últimos días, que ya está madura, preparándose para su segunda venida, la iglesia se expresa de la siguiente manera, hablando de las virtudes, y dice, yo soy muro y mis pechos son como torres, desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Desde que Él me comenzó a ver con amor y con gracia y favor, así soy yo ahora. Desde que fui en sus ojos como la que haya paz. Habla de una iglesia totalmente transformada, una iglesia que se siente amada, que se siente protegida por el Señor Jesucristo, una iglesia que ha alcanzado madurez, que ya no ve los defectos, sino que ve la gracia de Dios derramándose en su vida, derramándose en ella, cubriéndola continuamente. Entonces, hermanos, debemos entender aquí, como le había titulado, cubriendo las debilidades y mirando las virtudes, hermanos. Voy cerrando esta prédica y les dejo esta palabra en sus corazones. ¿Qué va a hacer usted cuando mire el defecto del hermano pequeño que acaba de llegar a la congregación? Usted como hermano que ya ha alcanzado madurez y sabiduría en muchos campos de un caminar con Dios, en una relación maravillosa con Dios, ¿qué haremos nosotros cuando se comenzase a hablar de los defectos de nuestra congregación? Cuando se comenzara a hablar de los defectos de nuestro hermano, de nuestra hermana, ¿qué haremos? Nosotros lo desnudaremos y le quitaremos la túnica para que se vea totalmente el defecto, o construiremos en él, como dice aquí el texto, un palacio de plata. Y si fuera una puerta, ¿qué haremos con esa puerta, verdad, que ya está podrida y carcomida, hermanos? La revestiremos de cedro, la cubriremos. Esto habla, hermanos, de que hay que nosotros proteger a las nuevas jovequitas, nuevas creyentes que acaban de llegar a la congregación. Hay que amarlas, hay que protegerlas con amor, hay que cercar alrededor de ellos, hermanos. Hay que darles confianza, hay que resaltar las virtudes que hay en ellos y no recalcar los defectos que nosotros podemos ver en ellos. Cuando comenzamos a predicar, hermanos, y topamos con gente que ya están bien fogueados en la predicación, ¿verdad? Y comenzamos nosotros a cometer errores siendo pequeños.
Los hermanos grandes mayormente, que ya son gigantes en la predicación, comienzan a destacar las virtudes que hay en nosotros, el potencial que hay en nosotros, y nos comienzan a afirmar y decir: tú tienes un llamado grande, sigue predicando. Y con amor nos van corrigiendo, hermano, diciéndonos: hermano, esto que dijo aquí, mire, se refiere a esto y esto y esto, y comienzan a compartir su buen consejo y su buena sabiduría que ellos tienen en sus corazones, en sus labios, y comienzan a cubrir nuestras debilidades, hermano. Esto habla, ¿verdad?, de un amor inefable, de un amor, de una fidelidad en el cuerpo de Cristo, de un amor profundo entre hermanos. Entonces debemos nosotros cubrir las debilidades de nuestros hermanos y no hablar de ellas, sino hablar de las virtudes, ayudarles a que ellos se desarrollen y que ellos crezcan. De esto trata técnicamente este pasaje bíblico, y podría seguir exprimiendo y escudriñando más profundamente este texto para hablar de otros aspectos, hermanos, pero por cuestiones de tiempo, el tiempo se nos va muy rápido. 30 minutos es un poquito, ¿verdad?, corto el tiempo, pero espero que usted haya entendido lo que este texto, ¿verdad?, escrito en el Cantar de los Cantares, capítulo 8, verso 8, trataba de transmitir el Señor con este pasaje bíblico. Le doy gracias a Dios por esta palabra. Espero que le haya sido de bendición este mensaje, y que muy pronto, ¿verdad?, si la gracia de Dios así nos permite, hermano, vamos a estar nuevamente compartiendo un mensaje con cada uno de ustedes. La paz de Cristo sea sobre cada uno de ustedes, hermanos, y que la gracia de Dios lo cubra, ¿verdad?, ahí, y que el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo sigan edificando templos, ¿verdad?, en nuestras vidas de plata, sigan edificando nuestros corazones con su palabra, con su amor, con los dones, para que todas las debilidades de nosotros queden cubiertas, hermanos en Cristo. Paz y amor de Dios a todas las familias y a todos los hermanos. En el nombre de Jesús se les ama y se les bendice, y les doy las gracias, hermanos, a cada uno de ustedes por haberse conectado el día de hoy para ver este mensaje. Gracias, hermanos. Bendiciones a todos.